Bueno, ante todo, buenos días, gracias por estar acá. Mi agradecimiento al Instituto por invitarme. Y no quería empezar esta palabra sin decir que tengo un ejemplar de cada uno de los libros que he escrito, que los traje porque Guillermo me dijo que iba a concurrir a este desayuno, que siento no tener más para darle, pero los traje porque cuando termine quiero regalárselos a Carlos Alberto Montaner, porque lo sigo de hace muchos años a través de la lectura, porque sé de su valentía, su coraje, y calculo que estos libros no han llegado a Miami, por lo tanto, cuando termine te los voy a dar. Yo quiero contarles mi experiencia. Estos libros no hubieran sido escritos si no es por Kirchner. Pertenecí a un gobierno que nos trajo la paz a los argentinos. Un señor subió en el 89, fue presidente, con aciertos, con grandes errores, pero entre los aciertos a los cuales yo me sumé y acepté, estuvo el de pacificar a la sociedad argentina para poder de esa manera mirar hacia adelante con más seguridad y más tranquilidad. Era un mensaje también al exterior. Ese fue Carlos Menem. Y tenía autoridad moral para hacerlo, porque había estado 5 años preso por el gobierno militar. Menem se fue, vino de la Rúa, sucedió lo que sucedió, y en el 2003 Menem se presentó nuevamente como presidente de la Nación, como candidato, Kirchner también, y yo no voté ni a Kirchner ni a Menem, no quise entrar en esa interna peronista, yo voté por Ricardo López Murphy. Y sí, soy lo suficientemente independiente como para poder decidir por quién voy a votar, no tenía compromisos. Pero lo cierto es que a partir de ese mismo día, de esas mismas horas en donde Kirchner es electo presidente porque Menem se retira del balotaje, empieza a surgir un clima de división de los argentinos. Esta cosa que había terminado, o mal terminado quizás, esta cuestión de los derechos humanos que no estaba en la agenda de los argentinos porque los argentinos teníamos temas mucho más urgentes, volvió a la superficie. Y como capas geológicas volvieron las frustraciones argentinas que son de muchos años, por lo menos las siento así. Yo soy un hijo de los acuerdos de Yalta, que fueron en el 45, nací en el 46. Por lo tanto me tocó vivir en el lado occidental del mundo, gracias a Dios. Mi infancia se desarrolló en una Argentina donde mi padre llegó a presidente del Partido Demócrata Conservador, por lo tanto estaba preso en la época de Perón. Yo he ido a visitarlo a la cárcel, se terminó eso en el 55 y sin rencor mi padre se inclinó por no aceptar los que eran los tribunales especiales para juzgar a los dirigentes justicialistas de ese momento. Esa Argentina la vi como una ciudad abierta era bombardeada, vi como las iglesias también se quemaban, eso es el 55. El 56 quizás fue peor porque hubo fusilamiento y ya lo hacían los libertadores. En esa Argentina nací. Era una Argentina muy difícil, en donde el padre de la patria tuvo que morir en el exterior, que era el general San Martín, en donde el hombre que redactó nuestra Constitución murió en el exterior, Juan Bautista Alberdi, donde nuestro primer presidente constitucional fue asesinado, Urquiza, donde nuestro máximo hombre de las letras y poeta dijo quiero morir en Ginebra, Jorge Luis Borges, donde Belgrano murió en la más extrema pobreza y la falta de reconocimiento. Su lápida fue la tapa de una cómoda de la casa. En esa Argentina me desarrollé.
En esa Argentina podíamos ser unitarios o federales, alcinistas o mitristas, peronistas y antiperonistas, pero, a partir de la primera semana de enero del 59, empezó a nacer algo nuevo en la Argentina. Hubo algo distinto. En mayo nos visitó Fidel Castro, el presidente de la Frondizi. Los que saben dicen que ya Fidel Castro mantuvo reuniones con argentinos que iban a compensar un proceso revolucionario y estaba él acompañado por oficiales de inteligencia. En el 59, el régimen de Castro crea la agencia Prensa Latina. El que la funda es un argentino, Jorge Ricardo Massetti. Y va a llamar para que colaboren con él a varios argentinos más. Uno venía del nacionalismo, había sido del nacionalismo católico y terminó siendo oficial de inteligencia montonero, y estoy hablando de Rodolfo Walsh. Un modelo de periodista, según para el nuevo gobierno, tiene plazas, tiene calles, y realmente Rodolfo Walsh es un hombre que a otro sector de la sociedad le hizo mucho daño, porque era jefe de inteligencia de Montoneros. Tuvo que ver con el asesinato de Bandor en el 69, hombre que estaba ligado al peronismo, Bandor. También fue García Lupo, que venía de un partido nacionalista. Todos ellos fueron nucleando un grupo que después va a ser muy importante en su retorno a la Argentina. Rodolfo Walsh, se cuenta en su historia, es el que logra descifrar los mensajes calificados antes de la invasión de Bahía de Cochinos, o Playa Girón, no sé cómo se le dice, las dos cosas. Ya para el año 60, el que había sido representante de Juan Domingo Perón, que solía residir en Montevideo, estoy hablando de John William Cook, viaja a Cuba deslumbrado por ese nuevo proceso de corte nacionalista y revolucionario del cual se hablaba. Y va a convertirse en un castrista. Y va a ser el hombre que va a fermentar las ideas para que en el año 68 se formen las Fuerzas Armadas Peronistas, que tenían todas una nutriente marxista. Perón no se pronunciaba. Incluso cuando se lo invita a ir a vivir a La Habana, que hubiera sido muy importante para los que querían una inclinación del peronismo hacia el comunismo. Yo no lo llamo marxismo-leninismo, el comunismo. Ellos sufren una derrota porque Perón se queda viviendo en Madrid. Gobernaba Frondizi con un gran sector de la sociedad sin representación, porque el peronismo estaba excluido, a pesar de los acuerdos de Caracas del año 58, en donde Perón va a respaldar a Frondizi bajo ciertas circunstancias que después no se cumplen, y va a traernos a los argentinos una etapa de convulsión por lo que son las movilizaciones obreras y sindicales. Pero ya John William Cook en los años 62-63 empieza a reclutar gente para ir hacia La Habana a entrenarse militarmente, algo muy inusual, infrecuente. Y en el año 63, el señor Massetti, que había sido el fundador de Prensa Latina, que había ido después a Argelia a entrenarse, a participar en la lucha del Frente Nacional de Liberación con Benvela, entrenado en Cuba también, en los campos de entrenamiento de Cuba, el señor Benvela, llega a la Argentina. Llega a la Argentina para instalar lo que es la primera experiencia guerrillera marxista. Y no lo hace solo, lo hace con Cuba.